Es un gran gusto estar acá en la ciudad de Guatemala, hermano país, bellísima república. Reciban un saludo de parte del Senado de la República de México. Su servidor Emilio Álvarez y Casas, soy secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y es para mí un gran gusto estar acá, ¿no? Compartir el mensaje de solidaridad. Y esencialmente lo que quiero decir aquí son tres cosas. La primera es establecer nuestro más grande reconocimiento y solidaridad al Procurador de Derechos Humanos, a Jordán Rodas. Decirle que su trabajo, su ejemplo de dignidad y su lucha por los derechos humanos trasciende fronteras. Nos importa mucho que haya verdaderos defensores del pueblo, que haya gente que luche por la dignidad. Y eso es un mensaje muy poderoso, porque en estos momentos tan aciagos se necesitan personas desde el servicio público comprometidos en la causa de la dignidad. Y usted debe saber, procurador, que su trabajo es muy reconocido tendiendo puentes. Tuve la oportunidad de encontrarme con el procurador en el Senado de la República en México y empezamos desde tiempo atrás una agenda importante en temas comunes. Por supuesto que un auténtico defensor del pueblo eventualmente genera incomodidades, pero eso es lo que su trabajo está llamado a hacer, a defender la dignidad de las personas. Guatemala puede sentirse profundamente orgullosa de tener un procurador de derechos humanos comprometido con las necesidades de su pueblo. La región en ocasiones tiene un problema muy doloroso, porque aquellos que deberían ser defensores del pueblo a veces son defensores del puesto. Les importa más quedar bien con el poder, con los poderosos. Cuando la gente que se compromete desde el servicio público con las causas tan vitales como la migración debe ser reconocida y apoyada. Llamo entonces a los actores civiles, sociales, gubernamentales, al Congreso, no solo en estos momentos de transición delicados, a fortalecer las instituciones cuyo trabajo va más allá de los gobiernos. La autonomía, la independencia, el Procurador de Derechos Humanos es una referencia. A lo largo de los tiempos, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala ha mandado mensajes muy importantes a la comunidad internacional y hoy en la cabeza de Jordán Rodas sigue esa tradición de defensa. Tuve la ocasión, como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de visitar Guatemala en distintas ocasiones. Conozco de cerca algunos de los temas y por eso quiero llamar a reconocer este trabajo. La segunda es reconocer en este momento tan crítico este dilema que tenemos como mesoamericanos, los países de la región, México incluido, el tema tan desafiante de la migración. Y es indispensable pasar de un paradigma de seguridad nacional a un paradigma de solidaridad. Llamo entonces a los gobiernos, principalmente al gobierno de mi país, a recuperar lo mejor de la tradición de la solidaridad. Cuando los momentos más críticos de las guerras civiles en Centroamérica, México abrió los brazos solidariamente. Por ejemplo, estableció un programa de refugio para recibir a más de 500,000 de hermanos y hermanas guatemaltecas. Llegaron a Chiapas y fueron recibidos en el ánimo del refugio, en el ánimo de la solidaridad. Muchos y muchas de ellas incluso se trasladaron a Campeche. Más de 500,000 de hermanos y hermanas guatemaltecas encontraron en la solidaridad mexicana un refugio ante los peores momentos de la violencia que arrasaba aldeas, que arrasaba pueblos, con los caiviles, con los criminales de guerra, hombres y mujeres que huían literalmente con lo que tenían puesto, cruzando la selva, cruzando los ríos para salvar la vida. Hoy pasa un fenómeno similar. Muy lamentablemente hemos pasado de guerras civiles a guerras sociales. Hay comunidades de nuestra Mesoamérica que están azotadas por la violencia, que están azotadas por la pobreza y la corrupción. Y lo que se necesita es entonces la solidaridad. Se necesita que los gobiernos estén atentos en la disposición para poder atender lo que decimos como pueblos hermanos llevado a política pública. Es muy preocupante para mí, voy a decirlo vergonzoso, que los gobiernos de la región se pongan de rodillas ante la administración de Estados Unidos para tratar de construir muros sucesivos para que no lleguen los migrantes. Hay muros que quieren construir desde Honduras, desde El Salvador, desde Guatemala y ahora desde México.
Por eso es tan importante que los gobiernos de la región se aproximen desde la solidaridad. Pareciere que se pelean por ver quién es el niño aplicado de la clase de la vergüenza, ¿no? Y quedar bien con el bully de la región, es el presidente Trump, ¿no? Todos los presidentes de la región hacen competencia a ver quién hace el papel más vergonzoso, a ver quién se arrodilla más. Yo llamo a los gobiernos de la región a pararse con dignidad, a trabajar en conjunto y que como bloque convoquen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de Estados Americanos y a Naciones Unidas como región. Den lecciones de dignidad, no den lecciones de vergüenza. No hagan una competencia a ver quién se arrodilla primero. Necesitamos representantes de Estado que nos representen con dignidad. Estoy claro y cierto que tenemos relaciones económicas y que tenemos una dependencia, interdependencia con Estados Unidos. Pero también estoy claro y cierto que en Estados Unidos hay aliados, ya vimos al congresista Chuy García y muchos otros de la sociedad, de la comunidad. No se trata de dividirnos, se trata de unirnos y también estoy cierto y seguro que en Estados Unidos hay poderosos aliados porque tenemos una visión de solidaridad conjunta. Y la tercera es reconocer el trabajo tan importante que en este momento de esta condición tan crítica están haciendo distintos actores, desde las iglesias, que hacen en ocasiones la diferencia para tener los albergues y los refugios, de la sociedad civil, en ocasiones son los únicos que reciben. Los gobiernos tendrían que estar apoyando a los refugios, no persiguiendo a los defensores. Es el mundo al revés. Las personas que reciben a los migrantes, las personas que los acogen con muchos esfuerzos, en lugar de contar con la seguridad, la protección, incluso a veces los albergues son amenazados por los propios maras y por la propia delincuencia para que les entreguen a los migrantes para extorsionarlos. En ocasiones, incluso en México, los detienen de manera salvaje, les practican actos de tortura, les arrancan las uñas, los secuestran, violan a las muchachas para que pidan un teléfono, no importa si es de Centroamérica o de Estados Unidos, no importa. Lo que importa es que den un teléfono para que puedan extorsionar a alguien acá. Yo entrevisté un grupo de chicos de El Salvador y Honduras y varios de ellos me enseñaron las manos y no tenían uñas. Los detuvieron en Tierra Blanca, en Veracruz, los secuestraron. Y llegó el personaje y le dijo, tenemos todo el tiempo del mundo. Les vamos a ir arrancando uña por uña hasta que nos den un teléfono. El muchacho que entrevistó me dijo, yo aguanté 2. Otro me dijo, yo aguanté 5. Y lo que querían era un número telefónico para hablar acá y extorsionar a la familia o hablar a la familia en Estados Unidos. ¿Por qué no actúan contra la delincuencia cibernética? Todas esas transferencias son electrónicas y digitales. Todos los muchachos refirieron que hacían transferencias financieras. ¿A poco los gobiernos no tienen la capacidad para seguir a la delincuencia organizada que extorsiona a miles de centroamericanos y centroamericanas con pagos y transferencias? Pero si tienen la capacidad para seguir nuestros impuestos, tienen la capacidad para seguir nuestras transferencias, ¿por qué carajos no pueden seguir a la delincuencia? Miles de millones de dólares se mueven producto de la extorsión y el secuestro a las y los migrantes. ¿Por qué permiten una industria del dolor? ¿Por qué no utilizamos la capacidad del Estado para defender la dignidad de las personas? ¿Por qué sí lo tienen para otras cosas? ¿Por qué sí dicen que hay que el lavado de dinero y dificultan el trabajo de la sociedad civil y no tienen la capacidad para encontrar los miles de millones de dólares de sangre que se le quitan a las y los migrantes en las extorsiones? Nos platicaba nuestro hermano lo que pasaba en Tamaulipas y otros lugares, cosa que nos da como mexicanos profunda vergüenza. El gobierno mexicano tendría que pedir perdón y disculpa por fallar en la protección a las y los guatemaltecos, a los hondureños, a los nicaragüenses, a los salvadoreños. Es muy vergonzoso. En lo que a mí corresponda, yo quiero dejar muy claramente que le pedimos una disculpa al pueblo guatemalteco y mesoamericano por la cantidad de vejaciones que sufren los migrantes en México. Ese no es el México que queremos.
Queremos un México solidario, hospitalario, hermano. No un México donde los guatemaltecos tengan miedo de entrar. Por eso es tan importante, y es lo que quiero que quede absolutamente claro, el trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos. Porque ayuda como abanderado la dignidad, a defender la dignidad de las personas. Ese es el tipo de servidores públicos que queremos. Lo revaloramos, por supuesto, en su trabajo con sociedad civil, con las iglesias, con académicos, de toda la ruta, desde Estados Unidos hasta Honduras, y más. No podemos permitir, y con esto termino, que el miedo nos divida. No podemos permitir que usen la bandera migratoria o el tema migratorio como bandera electoral en Estados Unidos y nos dividan. Son más grandes nuestras identidades. No permitamos que los miedos sean más grandes que nuestra dignidad, nuestra fortaleza. Es momento de unirnos. No dejemos que nos usen como carne de cañón para las boletas y las urnas en Estados Unidos. Eso es lo que quiere hacer el presidente Trump de cara a las elecciones que vienen. Seamos más inteligentes que él. Trabajemos en la solidaridad y por eso estoy acá, con mucho gusto y con mucha fuerza para decir, estoy muy reconocido junto con su equipo, porque representa lo mejor de Guatemala. Muchísimas gracias. Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.